del video pasado en nuestro proyecto ya aparecen los enemigos, podemos contar la puntuación, pero tienen un patrón al aparecer. Vamos a hacer que aparezcan de forma aleatoria. Un ejemplo de evento aleatorio sería lanzar una moneda. La moneda tiene dos caras y nos puede tocar la cara 1 o la cara 2. La probabilidad total de un evento siempre va a ser de 1. Y en este caso, si yo lanzo una moneda 100 veces, digamos que idealmente debería de salir del lado 1 50 veces y del lado 2 50 veces. El total de eventos fue 100. Entonces, si yo divido la cantidad de veces que salió un evento entre el número total de eventos, en este caso sería 50 entre 100, nos va a dar que aquí la probabilidad es de 0.5 y esta probabilidad también va a ser de 0.5. En total, la probabilidad de un evento siempre va a ser 1. Voy a tener aquí la opción de que salga el lado 1 y la opción de que salga el lado 2. En este caso hay 0.5 y 0.5. Nuestra línea de probabilidad en este caso luciría algo así. Ahora imaginemos que tenemos una moneda con truco. Digamos que el lado 1 sale 20 veces y el lado 2 sale 80 veces. Aquí tenemos el lado 1 y el lado 2. Ok, aquí hay un error. Aquí es 1 también. Ok, vemos que la gráfica de probabilidad en este caso tiene una pendiente inclinada. Al ver esta gráfica, podemos determinar que el evento 2 es más probable que el evento 1. Pongamos que tenemos una tercera gráfica que tiene tres opciones. Entonces, si nuestra gráfica de probabilidad luciera de esta forma, esto nos estaría diciendo que el evento 2 es mucho más probable que el evento 1 y el evento 3. Aquí podemos ver que, aunque estos casos los eventos sean aleatorios, analizando un poco la probabilidad, podemos ver cómo se van a comportar las salidas. Entonces vamos a ver cómo se generan números aleatorios en Unity. Vamos a cerrar los scripts que tengamos abiertos y vamos a crear una nueva escena. Aquí vamos a crear una nueva escena. Ok. Vamos a abrir esta escena y aquí en los scripts vamos a crear un nuevo script. Se llamará ejemplo de números aleatorios. Ok. En la escena crearemos un objeto vacío y vamos a arrastrarle este script. Ahora abrimos este script y aquí dentro del método update vamos a escribir lo siguiente. Vamos a imprimir en pantalla algunos números aleatorios. Una forma de generar números aleatorios aquí en Unity es utilizar la clase random y el método range. Ok, aquí está. Aquí escribiremos el número menor y el número mayor, 0,10. Bueno, aquí si vemos la definición, nos dice que el primer int es el mínimo inclusivo, lo que significa que será el valor mínimo que se generará y también va a ser incluido en los resultados. En el caso del otro valor es máximo exclusivo, o sea que no se va a tomar en cuenta para los números generados. Si nosotros queremos generar números del 1 al 10, tendríamos que poner aquí 11, ya que este 11 no se tendrá en cuenta. Y se tendrá en cuenta hasta el 10. Ok, vamos a guardar y vamos a ver qué sucede. Muy bien, aquí se están generando varias entradas, ya es suficiente. Y podemos ver que efectivamente se generan números del 0 al 10. Ok, bueno, vamos a generar del 0 al 9 mejor. Entonces, aquí en nuestro código, en vez de tener 11, vamos a ponerle 10. Como es exclusivo, se generará hasta el 9. Ok, entonces aquí en el código, para empezar necesitamos contadores. Un contador por cada uno de los números. Y los vamos a generar en el start. Ok, ¿cuántos números queremos en total? Bueno, vamos a generar 1000 números. Entonces requerimos un ciclo for. El valor inicial será 0, va a llegar hasta 1000
Entonces, en cada uno de estos ciclos va a crear una variable con el valor del número aleatorio. Aquí quedamos que era del 0 al 10. Entonces vamos a verificar el valor de estos números. Ok, aquí podríamos poner ifs, 10 ifs, uno para cada caso, pero vamos a utilizar una nueva estructura. Esta estructura es switch. Aquí, entre paréntesis, le vamos a pasar la variable que queremos comparar. Y entre llaves vamos a crear los casos. El caso en que valga 0 y aquí la variable con 0 se va a incrementar en una unidad. Después de las instrucciones para el caso que el número generado sea 0, tendremos que salir con un break. Ok, ahora generaremos los demás casos. Ok, aquí será 0, aquí será 1, incrementaremos la cuenta de los unos, después aquí será 2 y así sucesivamente. Bueno, aquí podemos ver que los casos no se pueden repetir. Cada caso debe ser único. Ok, si nosotros no ponemos el break en un caso nos va a marcar un error. Si nosotros quisiéramos que, por ejemplo, aquí el caso 9 contemple el número 8 y 9, podemos poner aquí ambos casos, case 8 y case 9. Para ambos va a ejecutar estas sentencias. Bueno, ahorita no quiero hacer eso. Ok. Entonces el respectivo contador va a aumentar cuando se genere un número que le corresponda y va a generar 1000 números. Después de eso, queremos que nos muestre en pantalla los resultados. Ok, aquí está para imprimir la cuenta de los ceros y vamos a hacer lo mismo para las demás. Guardamos y vamos a ver qué sucede. Ok, aquí nos aparece cuántos números se han generado de cada caso. Ok, aquí tenemos todos los casos. Ok, podemos ver que los números generados son bastante parecidos a esta gráfica. Ok, vamos a regresar a Unity y aquí en nuestra escena vamos a arrastrar el sprite del cuadrado. Vamos a ponerlo aquí de este tamaño. Ok, le vamos a asignar el script que acabamos de crear. Y en la escena vamos a eliminar el GameObject que teníamos con ese script. Ahora lo que queremos hacer es que este cuadrado cambie su color dependiendo del número aleatorio generado. Para cambiar el color requerimos acceder al Sprite Renderer. Ok, aquí como tenemos el script en el mismo objeto, vamos a crear la variable. Ok, voy a eliminar aquí todo lo que yo tenía. Ok, vamos a guardar y vamos a regresar al editor.
Aquí lo tenemos y ahora vamos a arrastrar el sprite. Ahí está. Ok, a este le voy a llamar pixel. Y ahora lo voy a arrastrar a los prefabs. Ahora, regresando al código, aquí en el método start, lo que haré será generar un número aleatorio. Este número estará en un rango entre 0 flotante y 1 flotante. Ok, aquí podemos ver que en el caso anterior estábamos utilizando números enteros y en este caso estamos utilizando el mismo método pero con números flotantes. Tenemos las dos opciones, dependiendo del valor que queramos generar. Ok, entonces aquí los números irán de 0 a 1 y como son flotantes irán, por ejemplo, punto 2, punto 3 y cualquier otro que se encuentre en este rango. También podemos ver que ambos rangos son inclusivos, así que será incluido el 0 y el 1. Ahora, en nuestro sprite render, bueno, vamos a regresar aquí a la escena. Podemos ver que el color tiene una propiedad que se llama alfa, que lo va a hacer más transparente si vale 0 y menos transparente si vale 1. Ok, entonces el valor generado lo vamos a asignar a el alfa del color. El R hace referencia a la cantidad de rojo, el G a la cantidad de verde, el B a la cantidad de azul. Si todos están en 1, el color será blanco, porque el blanco tiene todos los colores. Si nosotros los pasamos a 0, el color será negro, efectivamente, porque no tiene ningún color. Ahora, si nosotros subimos la R en 1, tendremos un rojo. Si hacemos lo mismo con la G, será verde. Y lo mismo con el azul. Ahora, para generar morado, pues el morado es rojo con azul. Si quisiéramos amarillo, tendríamos que poner rojo con verde. Ok, lo que vamos a hacer es que vamos a generar un nuevo color. Aquí la primera propiedad que le pasamos es la R. Entonces valdrá 1. La G valdrá 1. La B valdrá 1. Y aquí el alfa será el valor aleatorio que generamos. Allí estamos asignando el color blanco con una transparencia aleatoria. Ok, bueno, aquí podemos ahorrar la creación de esta variable, ya que el número aleatorio no lo utilizaremos de nuevo. Podemos copiar esta parte y ponerla directamente aquí. Ok, vamos a cambiar el fondo de la cámara a color negro. Y este componente que es un prefab, vamos a duplicarlo varias veces. Ok, ahora vamos a darle play y vamos a ver qué sucede. Se parece a las imágenes de ruido que se generaban en las televisiones cuando no había señal. Bueno, ahora vamos a cambiar de escena. Vamos a regresar a la del juego. Esta no la vamos a guardar y vamos a eliminarla. Ok, también en los scripts vamos a eliminar el script que acabamos de crear. Pero primero vamos a cerrarlo aquí en Visual. Ok, y ahora sí lo podemos eliminar. Ok, bueno, cabe mencionar que las computadoras no pueden crear números aleatorios. Todos los que acabamos de ver es algo que se le llama números pseudoaleatorios. Se utiliza un algoritmo para simular la creación de estos eventos, pero no son aleatorios. Ahora, nosotros como personas, cuando nos piden escoger un número, por ejemplo, del 0 al 10, a veces decimos, ok, vamos a escoger 3 porque es mi cumpleaños, o vamos a escoger un 6 por alguna otra razón. Sería algo interesante saber si las personas podemos crear números que sean completamente aleatorios. Pero bueno, regresando aquí, vamos a buscar el script en donde se generan los enemigos, que en este caso es el spawner. Este script está agregado aquí en nuestra escena al GameObject que se llama igual spawner. Aquí tenemos un tiempo fijo entre la aparición de los enemigos, que es de 2.5 segundos. Bueno, vamos a hacer que este tiempo sea aleatorio. Ok, para empezar necesitamos dos números, el mínimo y el máximo, y los números se generarán entre estos dos valores. Bueno, aquí tenemos el tiempo entre apariciones. A este lo vamos a llamar el tiempo mínimo entre apariciones. Ok, ahora vamos a generar el tiempo máximo entre apariciones. En este caso vamos a decirle que de 1 a 5 para que sea más notorio. Ahora lo que queremos hacer para empezar es crear un tiempo aleatorio. Entonces necesitamos aquí una variable
para guardar ese tiempo. Y lo que vamos a hacer ahora es un método que le asigne a esta variable un número aleatorio. Ok, este método será privado porque lo llamaremos únicamente desde esta clase. No va a regresar ningún valor. Dentro de este método vamos a asignar a la variable tiempo aleatorio. El rango será desde el tiempo mínimo hasta el tiempo máximo. ¿Y cuándo queremos generar este tiempo aleatorio? Bueno, para empezar, al momento de darle play, queremos que se genere este tiempo. Entonces utilizaremos el método start, que es el que se ejecuta únicamente una vez al inicio. Entonces aquí llamaremos a esa función. Y después aquí en esta parte vamos a compararlo, pero con el valor de este tiempo aleatorio creado. Y lo que queremos hacer es que después de que aparezca una línea de objetos, el siguiente tiempo para la siguiente sea aleatorio. Después de crear a los enemigos y reiniciar el contador con el tiempo que teníamos, vamos a generar de nuevo el tiempo aleatorio. Vamos a generar un tiempo aleatorio nuevo. Ok, guardamos y vamos a ver qué sucede. El tiempo entre la aparición de los diferentes enemigos es aleatorio. Ok, se siente un poco mejor. Pero falta hacer aleatoria la cantidad de enemigos que aparezcan. El script que genera como tal los enemigos es el spawner. Ok, aquí podemos ver que los enemigos siempre se crean la misma cantidad y en las mismas posiciones. Vamos a dejar la cantidad fija, pero vamos a crear las posiciones aleatorias. Entonces aquí podemos ver que el valor mínimo es 4. Bueno, de hecho el valor mínimo es menos 4 y el máximo sería 4. Entonces aquí vamos a llamar a la función para crear un número aleatorio. Y va a ser entre menos 4 y 4. Aquí va a ser flotante. Entonces esto lo vamos a poner para todas las opciones. Se crearán 5 enemigos en posiciones aleatorias. Ok, aquí podemos ver que va el rango para el siguiente tipo de enemigos. Únicamente va de 3 a menos 3. Ok, entonces, bueno, aquí lo hubiera cambiado antes, ¿verdad? Ok, aquí de menos 3 a 3. Ok, vamos a ver cómo funciona. Podemos ver que ahora las posiciones son aleatorias. Ahora haremos que el número de enemigos también sea aleatorio. Bueno, aquí vemos que repetimos esta instrucción para crear al enemigo de tipo 1 5 veces. Eso lo podemos hacer con un ciclo. Un ciclo for que iría desde 1 hasta efectivamente un número aleatorio. Entonces aquí el rango sería desde crear un enemigo hasta, digamos, 5 enemigos. Ok. Y lo que va a hacer es crear al enemigo en la posición aleatoria que ya habíamos visto. Y lo mismo para el enemigo de tipo 2, que únicamente será la instrucción para crear al otro tipo de enemigo. Y aquí vamos a crear desde 1, será desde 3, no, será desde 2 hasta 4. Bueno, es 5. Aquí 5, pero de hecho sería 6 porque estamos trabajando con enteros y cuando creamos enteros el máximo es exclusivo, o sea que no se toma en cuenta. Vamos a ver cómo funciona. El número de enemigos ahora es aleatorio. Y falta un detalle más. Bueno, todos los enemigos caen a la misma velocidad. Vamos a hacer que la velocidad de caída sea también aleatoria. Entonces, ¿qué determina la velocidad de caída de los enemigos?
los enemigos caen por la gravedad. Entonces, si yo cambio el valor de la gravedad, van a caer a diferente velocidad. Bueno, los enemigos no están en la escena, son un prefab. Están aquí, ok, aquí tenemos enemigo y el otro enemigo. La gravedad está en el componente Rigid Body, que es exactamente esta, Gravity Scale. Es diferente entre ambos tipos de enemigos, pero todos los que se generen de un tipo tendrán el mismo valor. Entonces tenemos que generar un componente que al crearse el enemigo asigne un valor aleatorio a esta gravedad. Bueno, vamos a crear un nuevo script para esto. Este script lo vamos a agregar aquí al prefab enemigo, el script gravedad aleatoria, aquí lo vamos a poner. Y también para el otro tipo de enemigo, que es enemigo 2, se lo vamos a agregar. Dentro de este script, en el método start, vamos a asignar la gravedad aleatoria. Pero necesitamos la referencia al componente rigid body. Y aquí en start vamos a decirle rigid body, escala de gravedad va a ser aleatoria. Aquí va a ser entre dos números que también los vamos a tener como opciones personalizables. Y esos parámetros los vamos a asignar aquí al rango. Guardamos y vamos a ver qué sucede. Bueno, aquí en los prefabs, aquí enemy, ok, aquí tenemos gravedad aleatoria. Bueno, como comenté anteriormente, podemos asignar referencias que estén en el mismo prefab. Así que aquí será posible asignarla de este modo. Aquí el mínimo vamos a ponerlo en punto 2 y el máximo en punto 5. Ahora para el enemigo 2 vamos a hacer lo mismo. Este será de punto 1 a punto 3. Guardamos y vamos a ver qué sucede. Ahora se ve mucho más aleatorio de lo que teníamos al principio. Y esto, pues dependiendo del tipo de juego, da una mejor sensación. Por lo menos no se siente tan repetitivo.